Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. Sean todos bienvenidos a este culto del día de hoy, que como todos sabemos y ya es tradición aquí en nuestro país y en muchos países, sobre la conmemoración del Día del Padre. Sabemos que así se festeja, aunque ahorita por la situación que hemos venido atravesando, pues mucho, como es el caso de la Ciudad de México, que cambió la fecha, pero nosotros lo vamos a hacer el día de hoy, ya lo teníamos contemplado y así lo vamos a hacer. Entonces reciban una felicitación todos los padres que nos estén ya viendo, hermanos de la iglesia, invitados, amigos, reciban una felicitación a sus papás también. Quizá, como en mi caso, pues ya no tengo en presencia física a mi papá, pero sabemos de antemano que donde quiera que esté, lo recordamos, y también, sobre todo, que en este día sea un culto especial porque vamos a conmemorar a nuestro Padre Celestial. Entonces, sobre todo en este caso, sabemos que domingo a domingo le damos la adoración que Él merece, la honra y la gloria solamente le pertenece a Él, y así lo hacemos, pero hoy que sea especial, hermanos, vamos a, con ese corazón dispuesto y agradecido, vamos a conmemorar este día y dedicarlo a nuestro Señor. Hoy quiero iniciar con una oración y quiero que me acompañen. Así que ya que estén todos conectados, quiero invitarles a humillarnos ante la presencia de Dios y vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a dar inicio a este día. Bendito Dios, Padre misericordioso, Padre de bondad, te damos infinitamente gracias, Señor, porque pertenecemos a tu familia. Por gracia hemos sido adoptados, Señor, a través de tu Hijo Jesucristo. Él nos hizo adeptos a tu familia y hoy, Señor, así con toda la confianza que tenemos en ti, depositamos, Señor Padre mío, nuestro amor, nuestro corazón, porque tú todo lo has obrado en nosotros. Y gracias a que tú prometiste, Señor, a través de tu Hijo, y que nos permitiste como hijos de adopción, y que a través del Espíritu que habita en nosotros, poderte gritar, Abba, Padre. Pues hoy, Padre mío, te damos gracias y con ese corazón lleno de agradecimiento, te honramos, te alabamos, te glorificamos. Recibe, Señor Padre mío, en este día todas nuestras alabanzas. Recibe nuestro agradecimiento. Tú conoces nuestros corazones, Señor, y conoces nuestros sentimientos. Tú no puedes ser burlado. Pues hoy, Señor, nos acercamos a ti con esa fe, creyendo que tú nos escuchas, creyendo que tú estás aquí. Hoy, Señor bendito Padre, donde nos unimos a otras iglesias locales que también festejan este mismo día, sobre todo pensando en sus corazones ese sentir de que tú eres nuestro Padre, bendito Señor. Hoy te ruego, Señor Padre mío, que bendigas a cada uno de los que somos padres, porque tú nos has llamado a ser cabezas, Señor bendito. Tú nos has llamado, bendito Dios, y nos has dado esa gran responsabilidad, y que nos vas a pedir cuentas, Señor, cuando estemos ante tu presencia. ¿Qué cuentas vamos a entregar, Señor? ¿Fuimos verdaderamente esas cabezas? ¿Fuimos realmente esas guías para aquellos hijos, aquellos seres que tú nos confiaste? Eso, mi Señor, solamente tú y cada uno de nosotros sabemos la respuesta. Hoy te rogamos, Señor Padre mío, por los que quizá tengan nostalgia porque no está en presencia física aquel representante aquí en la tierra que nos diste, pero sabemos y confiamos que espiritualmente lo están, que están en nuestras mentes como lo estás tú, Señor bendito Padre, pero la honra siempre para ti, mi Señor y mi Dios, Padre mío. Hoy, Señor Padre mío, permítenos darte este culto. Permítenos, Señor bendito Padre, y dirígenos a cada uno de los que hoy vamos a participar. Te doy gracias
por el hermano Emanuel que hace posible este enlace, por mi hermano Gibran que va a participar en la predicación de tu palabra, por mi hermano Iván Parra, que el día de hoy, con ese corazón dispuesto, quiso ser partícipe hoy de dirigirnos en los cantos. Bendito Señor. Hoy te pongo a cada uno de los que están detrás de este medio, de estas cámaras, que no nos podemos ver, pero que nos sintamos espiritualmente, que nos unamos espiritualmente. Hoy, Señor bendito Padre, recibe todo el honor y la gloria. Amén. Pues bien, mis hermanos, quiero que me acompañen en sus Biblias y vamos a una lectura bíblica donde el Señor prometió precisamente esto, donde a todo varón los haría cabeza de familia, representantes aquí en la tierra. Y esa gran promesa se la hizo en la antigüedad a Abraham, porque halló gracia en él. Abraham halló gracia a los ojos de Dios. Yo quiero que me acompañen en sus Biblias, en el primer libro de la Biblia, en Génesis, en el capítulo 18, y vamos a dar lectura del versículo 17 al 19. Nuevamente les repito, Génesis, capítulo 18, versículo del 17 al 19. Espero que ya lo tengan, hermanos, y los que no tengan una Biblia en su mano, pues presten mucha atención a la lectura. Voy a dar lectura, hermanos. Dice así: y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Haciendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha de hablar acerca de él. Es una gran promesa que le hizo a través de Abraham, y que también se extendió a todas las naciones. Pues es muy claro aquí, donde nosotros como cabeza de familia, nuestro principal labor era enseñar el camino a nuestros hijos a Jehová, el temor a Jehová. Quizá, hermanos, amigo que hoy nos escucha, quizá usted dirá, pues es que yo como que no he cumplido esto. Pues no es demasiado tarde, hermanos, lo podemos iniciar, empezar realmente con todo esto. Por eso la importancia de, como deberes cristianos, de cumplir con estos cultos que nos han mostrado, que nos han enseñado a través de la Biblia, cumplir con ese culto personal, el culto familiar, que es de suma importancia. Nosotros como cabeza lo debemos de hacer para cumplir con esto, para cumplir como cabezas de familia. Y lo que es el culto congregacional, lo que hacemos domingo a domingo, nos congregamos para darle la adoración a Dios y sobre todo edificar el cuerpo de Cristo, la iglesia. Entonces, hermanos, vamos con esto, vamos a dar inicio. Sabemos que nosotros somos probados, así como Abraham fue probado cuando en Génesis, en el capítulo 22, le pide que sacrifique a su hijo Isaac, su único hijo, en sacrificio, para ver si realmente amaba más las cosas en el mundo o amaba lo espiritual. A nosotros también nos ha probado mucho el Señor. Y bueno, pues hermanos, vamos a dar inicio el día de hoy alabándole a nuestro Dios. Y para eso voy a enlazarlos con mi hermano Iván Parra, que nos va a llevar con dos cantos. Y participemos, hermanos, alabémosle. No importa que cantemos feo, no importa. Usted eleve su voz ahí donde esté, que no le dé vergüenza, porque hoy es un culto especial, un culto para nuestro Padre. Los enlazamos con mi hermano.
¿Qué tal, hermanos? Muy buenos días, buenas tardes. Pues extendiendo la felicitación a todos aquellos que son padres. Dios los bendiga, que Dios les dé sabiduría para que puedan guiar a sus hijos precisamente a aquel que es el camino, la verdad y la vida. Y sobre todo, hermanos, que tengamos ese corazón hoy para adorar a nuestro Padre Celestial, alabarlo. Y sobre todo, empezaremos con un canto que nos habla de cómo Dios es esa fuente de agua viva, esa peña en el desierto que nos da esa agua que nos vivifica, que nos da vida. Y podemos enseñarle esa canción, ese canto a nuestros hijos. Si estás en tu casa o en donde estés, canta con fuerza, canta al Señor y sobre todo, cántale a aquel que te escucha, aquel que es tu Padre. Empezamos con La Peña de Oreb. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. A todo aquel que sufre y va llorando, la paz le ofrece con su sangre carmesí. Ven a tomarla que es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es el lirio del valle de las flores, Él es la rosa blanca y pura de Sharon. Cristo es la vida y amor de los amores, Él es la eterna fuente de la salvación. Ven a tomarla que es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Contemplo a Cristo por mí crucificado, en el Calvario Él es rico manantial. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Ven a tomarla que es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Agua de vida saludable para ti. Gloria a Dios, mis hermanos. Este Día del Padre, creo que debemos entender, comprender y más que nada reflexionar que Dios, como nuestro Padre Celestial, siempre está al cuidado de nosotros. Si bien es cierto, la palabra especifica que como un padre al hijo que quiere, así disciplina a Jehová a sus hijos, también es cierto que Dios nos cuida como hijos, nos abriga, nos da esa sombra como Dios omnipotente. Esa es nuestra esperanza, nuestro castillo, nuestra fortaleza en tiempo de tribulación y de angustia. Vamos a gozarnos con un salmo, hermanos, el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo. Y cada vez que tú eleves un canto al Señor, hazlo con la plena concepción, la plena confianza de que el Señor te escucha y que en verdad se agrada de tu canto. Como dice el hermano Agustín,
No importa que cantes feo, Dios sabe que lo haces con el corazón y lo adoras y lo alabas en espíritu y en verdad. Vamos a cantar, acompáñenme con este canto, el que habita el abrigo del Altísimo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente Dios. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente Dios. Diré a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Diré a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente Dios. Del Omnipotente Dios. Del Omnipotente Dios. Gloria a Dios, mis hermanos. Dios los bendiga por sus cantos. Regresamos en un momento más, pero ahorita nos dirigimos con el hermano Agustín. Nuevamente, hermanos, con ustedes. Qué hermosos cantos, hermanos. Y realmente estos cantos han marcado en mí mucho. En mi vida, en lo que es, en mi vida cristiana la han marcado estos dos, sobre todo estos dos letras de estos cantos. Le hemos participado como varones, sobre todo eso de la Peña de Oreb, y la verdad que el día que yo la escuché, no la conocía este himno, marcó mi vida y espero que también lo hagan con ustedes, hermanos. Pues bien, continuando con nuestro programa, hermanos, vamos a pasar un video sorpresa que es sorpresa porque hasta yo también me sorprendí con él y pues vamos a darle espacio para que lo vean. Esperemos que no haya ninguna falla técnica para que lo podamos ver. Así que los enlazamos con mi hermano Emanuel, que es el que nos lo va a pasar. Mi hermano Emanuel. Especial yo canto en su día, a quien me aconsejó en los caminos de Dios, siempre estuvo conmigo y me ayudó, en sus brazos de amor él me cuidó. Gracias, Señor, por mi papá. Quiero agradecerte por su vida. Envía hoy tu bendición. Mi Padre querido, tanto amo
Siempre fuiste un ejemplo de padre y de guía. Cada día orando y leyendo la Biblia. Tus palabras siempre serán mi inspiración. Y gracias a ti soy el hombre que soy. Gracias, Señor, por mi papá. Quiero agradecerte por su vida. Envía hoy tu bendición, mi Padre querido, que tanto amo yo. Gracias, Señor, por mi paz. Hoy quiero agradecerte por su vida. Envía hoy tu bendición. Mi Padre querido, tanto amo yo. Mi Padre querido, que tanto amo yo. Que tanto amo yo. Pues realmente fue una sorpresa, hermanos, y pues le damos gracias a Dios por esta sorpresa. Es para mí muy grato el ver a todos los padres aquí de los que conformamos esta iglesia, ver que hay padres de todos sabores, de todos tamaños, ¿verdad? Los que inician, los que estamos ahí a medias y los que ya son abuelos y han terminado, y es una bendición. Pues hoy vamos a dar continuación a nuestro programa y hoy vamos a hacer una oración de acción de gracias. Sabemos de antemano que tenemos mucho que agradecerle a Dios y también pues somos medios pedinches, como se les he venido diciendo, y Dios sabe nuestras necesidades. Pero hoy vamos a darlo como una acción de gracias, agradeciéndole a Dios por todo lo que ha hecho a lo largo de nuestras vidas, porque fue un privilegio que a nosotros como padre nos haya confiado a los hijos, a la pareja, y una gran responsabilidad, pero también un gran privilegio, y tenemos mucho que agradecerle como padres, y yo creo también los hijos, pues obviamente agradecerle, porque todos somos hijos, nosotros como representantes en esta tierra, pero nuestros hijos deben de dirigir su gratitud a nuestro Padre que nos ve desde arriba y está en todo lugar, es el Todopoderoso, al gran yo soy. Y hoy quiero que se unan conmigo, hermanos, amigos que nos están acompañando, y vamos a darle esa oración de agradecimiento a nuestro Dios. Bendito Padre Todopoderoso. Gracias, bendito Señor, primeramente por permitirnos ser parte de tu familia. Gracias por ser nuestro Padre. Gracias por los cuidados que nos has dado, por tu fidelidad, tu amor, tu misericordia, tu bondad. Porque eres un Dios que no nos has dejado y no nos has desamparado. Eres un Dios, Señor bendito Padre, que también nos has corregido, porque nos amas. Pues tú mismo lo has dicho, que tú porque nos amas nos corriges. Y nosotros también debemos de hacer lo mismo aquí en la tierra. Pero sobre todo tú nos corriges con amor. A veces nosotros por ignorancia
corregimos, pero no como tú, Señor bendito Dios, que tú corriges con mucho amor. Hoy queremos, Señor bendito Dios, darte nuestro agradecimiento. Y a título personal, Señor, te agradezco infinitamente. Y es un privilegio y un honor pertenecer a tu pueblo como iglesia, pertenecer a tu familia como hijo de adopción, pero con una gran promesa, Señor bendito Dios, porque tú nos haces parte de esta familia. Gracias, papá, porque hasta esta fecha nos has cuidado, nos has custodiado, nos has favorecido, nos has llenado de bendiciones. Hoy, mi Señor y mi Dios, Padre mío, en esta fecha, en este día en especial, queremos que escudriñes nuestros corazones, nuestros pensamientos y que tú mismo te des cuenta de que nuestras oraciones son sinceras, en gratitud a ti. Que estas oraciones, esta súplica, esta plegaria llegue a ti como aroma fragante, Señor bendito. Sobre todo hay mucho también que probar y hay mucho que nos tienes que cambiar para ser cada día mejores. Ayúdanos, bendito Dios, a no separarnos de un instante de ti, porque separado de ti no podemos. Te necesitamos en cada instante de nuestras vidas. Hoy te ruego, Señor, llenes de bendiciones aquellos padres que están detrás de estos medios, de este medio, que lo están viendo, pero que también, Señor, bendigas a aquel que lo haga en destiempo, aquellos que por casualidad, aunque yo digo que no, jamás va a ser una casualidad, sino una causa, llegue este video y que también lo estén escuchando, toque su corazón y que te sientan, y que ellos tengan en su mente y que no haya duda de que tú nos amas, porque tú nos amas, nos lo has demostrado, de tal manera nos amaste que diste a tu Hijo en propiciación por nuestros pecados, en paga de nuestros errores. Señor bendito, gracias, qué amor tan grande nos has manifestado, te has dado tú mismo, Señor, has sufrido por nuestra culpa. Tú has sido un Padre fiel, que nos lo has demostrado cada instante de nuestra vida, a lo largo de nuestro caminar, que desde antes que te conociéramos, Señor bendito, y que decidiéramos abrirte las puertas de nuestro corazón, tú ya habías mirado a nuestro interior, porque tú nos formaste, tú nos hiciste, tú nos conociste desde el vientre de nuestra madre, y tú mismo nos elegiste. Ayúdanos, Señor, a entender muchas cosas que no entendemos. Ayúdanos a seguirnos preparando, Señor bendito Dios, en el conocimiento de tu palabra. Ábrenos a tu conocimiento para temerte cada día más, respetarte cada día más, Señor. Para amarte más y más, Señor. Para entregar nuestra vida a ti. Bendito Señor, recibe esta oración. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, te lo rogamos. Amén. Pues bien, hermanos, vamos a continuar con este culto dedicado a nuestro Padre y vamos a alabarle. Así que nos enlazamos nuevamente con nuestro hermano Iván. ¿Qué tal, hermanos? Para la gloria del Señor. Ahorita que estaba hablando el hermano Agustín, estaba reflexionando que el primer ministerio que tenemos como cristianos es en la familia y más cuando somos padres. Es decir, tenemos que encauzar a nuestros hijos. Y me recordaba también algún momento que en la Escritura Pablo se refiere a Timoteo como su hijo amado. No porque fuera su hijo natural, sino que era como su hijo espiritual. Y recordando la persona que a mí me ministró, me enseñó la palabra
palabra me comenzó a mostrar el amor de Dios como un padre. Fue el hermano Héctor Rodríguez. Y todo esto se los comento, hermanos, porque la siguiente alabanza creo que es un voto hacia el Señor. Creo que es el decirle: Señor, heme aquí, yo voy por aquellos que están sin ti. Primero en mi familia. Esa es nuestra responsabilidad con nuestros hijos, nuestros sobrinos, tal vez hasta con nuestros nietos, con nuestros hermanos, con aquel que no conozca de Cristo. Nuestra responsabilidad es decirle al Señor: Padre, heme aquí, envíame a mí. Y sobre todo, obedientes. Creo que como padres, cuando nuestro hijo obedece a algo que nosotros le pedimos, nos gozamos enormemente. Y Jesús nos pedía y Dios nos pide que vayamos y hagamos discípulos. Así que te invito a que cantes con todo tu corazón este canto y le digas al Señor: heme aquí, envíame a mí. La mies es mucha, hay gran necesidad, y pocos obreros al campo van. Hoy muchos se pierden, viven sin dirección, vagan como ovejas sin un pastor. Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos que vagan sin ti. Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos que vagan sin ti. Envíame a mí. Yo iré. La mies es mucha, hay gran necesidad, y pocos obreros al campo van. Hoy muchos se pierden, viven sin dirección, vagan como ovejas sin un pastor. Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos
vagan sin ti. Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos que vagan sin ti. Envíame a mí. Yo iré. Pues gloria a Dios, hermanos. Pidámosle que nos envíe a aquellos que no tienen ese Padre. La siguiente alabanza, el siguiente canto más bien, es para alabar a Dios, para adorar a Dios. Y precisamente nos habla de cuando tienes ese encuentro con Dios y ves que tu espíritu se alegra en su majestad, que ves la hermosura de su santidad, que el corazón te late cuando adoras a Dios. Te invito, hermano, hermana, personas que nos están viendo, a que en este canto prepares tu corazón. Si quieres, cántalo en tus adentros si te lo sabes. Si no te lo sabes, cierra tus ojos y trata de vincularte, trata de pensar en aquel que dio a su Hijo por ti, por salvar, por redimir nuestros pecados, y sobre todo piensa en ese Dios omnipotente como ese Padre celestial, y acompáñame en este canto que nos prepara para la palabra. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Te adoro ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Señor, te adoramos por tu amor, por tu misericordia, porque tú nos has dado a tu Hijo unigénito. Lo diste para redimir nuestros pecados, por todo lo que nos sustenta, Señor, por
por ser ese Padre eterno, amoroso, ese Padre celestial que cuida de sus hijos, nos conforta y sobre todo, Padre, porque siempre estás ahí para nosotros, al alcance de una oración. Te podemos ver en tu majestad, en tu omnipresencia, tu misericordia y en tu amor. Al estar en la presencia de tu divinidad, y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Te adoro a ti, Señor. Te adoro a ti. Te adoramos, Señor. Regresamos con el hermano Agustín. Dios los bendiga. Damos gracias a Dios por la vida de mi hermano Iván, que nos llevó con estos cantos hermosos, y hoy vamos a preparar nuestros corazones, hermanos, prestar oídos para escuchar el consejo de nuestro Señor a través de su palabra y a través de este instrumento valioso que ha tomado a través de nuestro hermano Gibran. Entonces vamos a enlazarnos con él y estemos prestos y atentos a la enseñanza, hermanos. ¿Qué tal, hermanos? Muy buenas tardes ya. Es un gusto nuevamente estar aquí con ustedes. El haber ya tenido algunas actividades especiales diferentes a cada domingo. Me da mucho gusto el haber visto a mi hermano Iván, y es una bendición estos cantos que pudo dirigirnos y cómo Dios le usa. Dios le bendiga a mi hermano y a cada uno de ustedes. Sean bienvenidos en este momento, en este día. Que Dios les bendiga. Qué gusto que se han dado lugar a conectarse. Y de igual forma, gracias a Dios por la vida de aquellos que verán este video. Que Dios toque sus corazones a través de todo esto que hacemos para Él. Sin duda, felicidades a cada uno de los padres, de aquellos que nos ha dado Dios la bendición de ser padres. Pero sobre todo, gracias a Dios, celebramos a nuestro Padre eterno, a nuestro Padre celestial, a nuestro Dios, que sin Él nada somos, y le damos gracias a Dios por habernos dado
esa oportunidad de ser hechos hijos de Él, como dice su palabra. Y bueno, hermanos, pues vamos a dar inicio a la predicación del día de hoy. Disponga su corazón. De igual forma, bueno, es una predicación dirigida a los padres en este día especial. Y pues vamos a disponer nuestro corazón a escuchar su palabra, el consejo de su palabra. Y vamos a buscar en nuestra Biblia nuestra cita base, que es Primera a los Corintios, capítulo 11, versículo 1. Primera a los Corintios, capítulo 11, versículo 1 nada más. Y dice así, ahí donde usted está de la lectura, en voz alta. Es un versículo corto, pero con gran y maravillosa enseñanza. Vamos a darle lectura. Dice así: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Una vez más dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Inclinen su rostro, mis hermanos, y vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias, Señor, en este día, en este momento, Padre, que nos has permitido cantarte a ti, Señor, adorarte a ti, exaltar tu nombre, Señor, porque eres grande y maravilloso, Señor. Gracias, Dios, porque nos has adoptado como tus hijos, Señor, y nos has dado vida juntamente contigo, Señor. Gracias, amado Padre, por todo ello, Señor. ¿Qué haríamos sin ti, Señor? Gracias, Señor, porque es un día especial, Señor, en el que se celebra a los padres. Te damos gracias por cada uno de ellos. Ahora estamos dispuestos a escuchar tu palabra, Señor. Úsame solamente como un instrumento en tus manos, Señor, lo que he de hablar, lo que he de decir. Que sea tu palabra, Señor, penetrando en nuestros corazones, Señor, hablando a nuestros corazones, y que quede grabado en nuestra mente. Lo escribamos en las tablas de nuestro corazón, Señor, y lo llevemos a la práctica, Señor. Te lo pedimos y te lo rogamos con todo nuestro ser, en el maravilloso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos. Pues la realidad es que hubo ahí algunos cambios ahí con mis hermanos del consejo, y pues platicando con ellos, pues dijeron, bueno, pues a quien le toque ahí la predicación del 21, pues que sea del Día del Padre, ¿no? Y como debe de ser. Bueno, pues la realidad es que, pues bueno, me tocó a mí, gracias a Dios por ello, pero realmente, hermanos, al ir a la Biblia tenemos infinidad de ejemplos de grandes hombres de Dios. Tenemos grandes ejemplos de mujeres de Dios, tenemos grandes ejemplos de cómo buscaron a Dios. Hay una vastos temas que se puede dar de hombres de Dios, cómo Dios les usó, cómo Dios les ha llenado. Y podemos obviamente hablar de muchísimos temas de ello, pero al buscar de padres, hermanos, en la historia de la Biblia, la realidad es que no existe un personaje que podamos ir a algún pasaje y tomar como modelo bíblico, donde podamos decir, bueno, este personaje como padre terrenal, bueno, este personaje fue el padre de, no sé, de Job, por decirlo así, y nos muestra estos 5 puntos de un padre ejemplar terrenal, ¿no? La realidad es que, pues, si buscamos en la historia de la Biblia, en los pasajes bíblicos, pues no encontramos nada de eso. Como menciono, grandes personajes de Dios. Job, ahí está, extraordinario padre. Aún Job, como padre, no habla bien de sus hijos. Probablemente no porque Job haya sido un mal padre. Dice Job que él oraba constantemente por sus hijos, pero no hay una historia que nos diga de la crianza de sus hijos. De Moisés, tampoco, gran hombre de Dios, pero tampoco la realidad es que hay nada de su padre. Noé tampoco nos habla de sus hijos, pero
pero no de la crianza que él tuvo, tampoco del padre de Moisés, por ejemplo. De Pablo, bueno, pues probablemente el padre de Pablo no haya sido un buen padre, porque Pablo, pues, no comenzó en el camino de Dios, sino que él perseguía a la iglesia. Bueno, podemos hablar muchísimo de todo ello, y la realidad es que buscar un versículo que nos ejemplifique algún personaje, algún padre terrenal que nos hable sobre esto y podamos extraer enseñanza de él, la realidad es que no constantemente, al contrario, los libros de los reyes, por ejemplo, encontramos constantemente la frase, y anduvo en los pecados que su padre había cometido antes de él, y no fue su corazón perfecto delante de Jehová, ¿no? Para con Jehová. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová como su padre. Es decir, hay ejemplos, pero de malos padres, y que siguieron los hijos el mal camino de su padre, ¿no? Al contrario, tal vez, por ejemplo, de las mujeres, encontramos versos como María, la madre de Jesús. Se puede extender muchísimo como el comportamiento de María con su hijo Jesús como madre. Ana, la madre de Samuel, por ejemplo. La madre de Timoteo, se dice un poco de ellas, de su abuela, trayendo la memoria no fingida que le recordaba a Pablo, que estuvo primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Es decir, hay pocas cosas que nos hacen ver que las madres se puede extraer un poquito más de ahí. Como pueden ver, hermanos, desde tiempos antiguos, pues el padre como que no pinta, no es cierto, hermanos, es broma, hermanos, es broma. Como padres no tenemos un día en específico del Día del Padre, pero no es así, hermanos, es broma. Y hermanos, yo menciono todo esto porque la realidad a lo que voy es, no creo es en mi opinión muy personal, no creo que esto haya sido inclusive algo, una coincidencia. Yo creo que esto aún Dios lo marcó así en su palabra por una sola razón. Dios no se equivocó aún en todo esto. No permitió que hubiera probablemente historias de padres donde pudiéramos tomar, no porque no se mencione alguna cosa específica, pero no hay historias de padres que podamos extraer, y las que llega a haber son con ejemplos erróneos. Aún el mismo David, que fue un gran hombre de Dios, nos muestra el ejemplo hacia sus hijos, no con una crianza correcta de sus hijos, y lo vamos a ver en un momento. Pero yo pienso, hermanos, que Dios no se equivocó en esto. No permitió que hubiera historias de padres correctos, nada más y nada menos porque el padre por excelencia es Dios. Entonces, esto entonces como padres nos pone un reto impactante, nos pone un reto impresionante. No hay mayor ejemplo de una correcta paternidad que podamos extraer de la palabra de Dios, no por error, sino porque el mayor ejemplo que podemos extraer es el mismo Dios. Entonces, tenemos la vara altísima, y como padres, no es porque vayamos a ser como Dios, la realidad es que no podemos serlo, pero el ejemplo de Dios para nosotros como padres es lo mejor que podemos hacer. Aquel padre ejemplar que debemos de seguir, simplemente nada más y nada menos es Dios. Entonces, nunca estaremos a su altura, pero sin duda los consejos y ejemplos que da Dios en su palabra sobre cómo ser padre, nada más y nada menos son los mejores. Entonces no hay comparación con él es el padre por excelencia. Tenemos la historia del hijo pródigo, del amor del padre, la misma historia del hijo pródigo. El padre ejemplifica, es una parábola, pero ejemplifica al amor de Dios. Entonces este es el mayor ejemplo que podemos tener de padre, y a quien ejemplifica simplemente nada más y nada menos a Dios. Y podemos sacar muchas actitudes que el padre tuvo en esta historia. Vamos a mencionar algunas de ellas solamente en esta predicación. Pero bueno, a lo largo de la historia de la Biblia tenemos un padre amoroso que liberó a su pueblo de la esclavitud, que les dio alimento del cielo, nada más y nada menos, que cuidó de ellos,
que les dio agua de beber en medio del desierto, un Padre que les dio profecía. Cuando el pueblo de Israel se quiso alejar de Dios, simplemente no lo tomaron como su Padre, no lo tomaron como ese Padre que cuidaba de ellos, que les guardaba de todo mal, que les guardó de todo mal, que no permitió que su ropa se desgastase ni sus zapatos se desgastasen en 40 años que vagaron por el desierto. Ellos no lo valoraron así. Cuando llegamos a la etapa de Samuel, que piden rey, Dios tristemente, en uno de los pasajes más tristes de la historia, Dios les dice al pueblo le dice a Samuel que no están desechando a Samuel, sino le están desechando a Dios mismo, que le están desechando a Dios mismo. Entonces, es un padre que a pesar de todo eso, les dio profecía. Aun cuando les desecharon, aun cuando el pueblo de Israel les desechó, les dio profecía, les mandó a los profetas para darles una enseñanza, para pedirles de alguna forma que regresaran a Él. Un padre que quiso hacerles entender en amor. Un padre que tuvo que disciplinarlos también. Un padre que amó de tal manera al mundo que envió a su Hijo Jesucristo para morir por los pecados de cada uno de nosotros, mis hermanos. Qué Padre tan extraordinario es nuestro Dios, hermanos, que como hemos hablado a lo largo de este culto, nos ha incluido, nos ha adoptado como hijos. Qué hermoso y maravilloso Padre, que envía a su Hijo Jesucristo a morir en una cruz por cada uno de nosotros. Un Padre que nos dio salvación a través de su Hijo y un Padre que nos promete vida eterna junto con Cristo. Qué hermoso y maravilloso ejemplo. No hay mayor ejemplo de esto, pero podemos extraer muchas cosas. La influencia que tenemos como padres sobre nuestros hijos es lo que los forma sí o sí. O sea, toda influencia que tenemos para con nuestros hijos como padres los va a formar sí o sí. El punto es cómo los va a formar y qué tipo de influencia tenemos sobre ellos. Tristemente, en la actualidad, aquellos padres que piensan, pues, yo no me quiero hacer cargo del niño, hazle como quieras. Está actualmente la situación que, bueno, pues, para con los jóvenes, cuidado ahí, jóvenes, pareciera un hobby ya en el noviazgo, algo más que hacer en el noviazgo. Antes era el heladito, la salida al cine. Ahora pareciera que una de las cosas más que se ha agregado incorrecto e incorrecto a los ojos de Dios es el tener relaciones sexuales. Y entonces, obviamente uno de los riesgos es el embarazo no deseado, ¿cierto? Y bueno, pues se han implementado cosas como el aborto, lo cual tampoco estamos de acuerdo, pero una paternidad de estas, aún en ese tipo de aspectos, puede que se hagan cargo, puede que no se hagan cargo los padres, pero eso no hace un padre, eso no hace un padre. Lo que hace un padre es la influencia correcta que causa en sus hijos, para formarlos de forma correcta. Entonces, aun cuando es un padre ausente, aun cuando es un padre que no quiere hacerse cargo, imagínense qué crianza, qué formación va a tener ese pequeño, qué influencia y qué formación va a tener ese hijo. La influencia que va a tener de un padre ausente va a causar muchísimo daño. La ausencia del padre comienza desde el vientre de la madre. Está comprobado científicamente que desde el vientre de la madre se tiene, el bebé identifica la voz del padre, el bebé identifica la voz de la madre. Cuando nacen y escuchan en ocasiones al padre hablar, voltean hacia la voz del padre, hacia la voz de la madre. Entonces, desde el vientre de la madre se comienza la influencia de un padre. Según el INEGI, en 4 de cada 10 hogares no hay figura paterna, hay un padre ausente. Esto representa 11.4 millones de hogares donde falta el padre.
Este estudio fue hecho hace ya un par de años en el censo del 2010. Habría que esperar qué resultados da el censo que se ha realizado durante este año. Se espera que, en este estudio se esperaba que para 2015 esta estadística se calculara cerca del 47%. Estamos ya en el 2020 y dudo que esta estadística haya bajado. Probablemente esta estadística de 11.4 millones se ha duplicado ya. Cerca de los 20, 30 millones de hogares que en los que hay padres ausentes. La irresponsabilidad sexual en jóvenes, la libertad que se tiene de ya no formar matrimonios, sino solo juntarse, sin duda ha elevado esta cifra. Y es triste todo esto que estamos viviendo, hermanos, pero es la realidad. Es la realidad. ¿Y qué vamos a hacer como padres ejemplares, como padres que conocemos de Dios, que conocemos del Padre por excelencia, y qué vamos a hacer con nuestros hijos? Ser padre va más allá de una nostalgia de un día. En ocasiones el Día del Padre, ciertamente, pues hijos aman a sus padres, pero realmente a veces los padres pues se sienten halagados porque les festejan, pero el sentirse halagado por un día que se puede festejar, que es probablemente un día para poder hacerlo, es un día especial, en nuestra mente y en nuestro corazón hay ciertamente ese halago porque hemos sido buenos padres, o solamente tal vez porque pues, soy padre, tengo hijos y pues ahora atiéndanme, ¿no? Es más allá de la nostalgia de un día. El modelo para seguir es Dios, el Padre por excelencia, sin duda. Queramos o no, los hijos seguirán nuestro ejemplo. Eso no hay de otra, mis hermanos. Los hijos van a ver en nosotros el ejemplo a seguir. Hay hijos extraordinarios que, a pesar de padres ausentes, Dios ha permitido que los abuelos tal vez se hagan cargo. No porque esto esté mal en ese aspecto. Está mal en el orden que Dios ha establecido, eso es cierto, pero Dios permite que los abuelos probablemente se hagan cargo de todo esto, o las madres solamente se hagan cargo y guíen a sus hijos correctamente, y hijos extraordinarios que Dios permite que sean guiados en su camino, pero con un padre ausente. Entonces, el punto al que quiero llegar es, ciertamente, Dios es el modelo a seguir, el Padre por excelencia, pero hay modelos que podemos seguir y los hijos siguen los modelos de los padres. Uno de los versos más apegados a lo que no se debe hacer como un padre para con los hijos es el siguiente, en Primero de Samuel, el primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 13, si quiere buscarlo en su Biblia. Primero de Samuel 3, capítulo 3, versículo 13, dice lo siguiente: aquel día yo cumpliré contra Elí todas estas cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Elí no había estorbado a sus hijos. Jehová le dice a través de Samuel, yo juzgaré la casa de Elí para siempre por la iniquidad que él sabe. Es decir, no era algo desconocido para Elí. Dios no manda juicio a las personas por algo que desconozcan, no, Dios manda juicio a las personas por algo que la persona conoce. Entonces, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado contra Dios. Y triste esta palabra. Repito, si podemos encontrar ejemplos, hay ejemplos en la palabra de Dios de padres para con hijos, de cosas que no se deben hacer. Y esta es una de ellas. Y él no los ha estorbado. Bueno, los hijos de Elí, Ofni y Fines eran sacerdotes de Jehová. Dice la Biblia que los hijos de Elí eran hombres impíos. Dios les había dado ordenanzas específicas, esto lo podemos encontrar en el Levítico 6 y capítulo 7,
también de Levítico, Dios había dado ordenanzas específicas sobre los sacrificios que tenían que hacer el pueblo de Israel. Algunas de ellas y al dar ordenanzas en la Biblia, dice sobre estas cosas que Dios daba acerca de los sacrificios, decía, es cosa muy santa, es decir, o sea, lo que Dios había ordenado sobre los sacrificios, él decía, es cosa muy santa, es algo apartado, es algo especial para Dios, es ofrenda para Dios, no puede hacerse de otra manera más que obedecer a Dios como él lo había ordenado se hiciera. Eran demasiado específicos los pasos que se debían a seguir al realizar los sacrificios. Entonces, Dios había provisto para los sacerdotes que pudieran alimentarse de los sacrificios. Como sabemos, los levitas, ellos no tuvieron una herencia física como tal, sino que les había dicho Dios a ellos que Él sería su herencia. Y entonces Dios proveyó de varias cosas que Él ordenó, entre ello que los sacerdotes comieran de los sacrificios, pero aún en esto había reglas e incluso porciones que quien estaba adorando a Dios a través del sacrificio tenía que darle a los sacerdotes. Había porciones específicas, es decir, el sacerdote no podría, bueno, pues ahora, uno de aquí, uno de acá, y agarro esto y agarro otro, no era así, era, había aún ordenanzas específicas de esto. Los hijos de Elí entonces corrompieron estas ordenanzas por parte de Dios, no seguían el orden establecido por Dios para los sacrificios, y entonces ellos tomaban mayor porción de la establecida, incluso pedían, no pedían permiso, o sea, ellos tampoco esperaban que se les diera el sacrificio, ellos simplemente se servían de la carne y su conducta era muy grosera. En 1 de Samuel 2:16 podemos ver que dice, y si el hombre le respondía, quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía, o sea, aquellos que estaban en el sacrificio veían que no estaban haciendo lo correcto, que no lo estaban haciendo conforme a lo que Dios había establecido, y entonces, pues lo que les quedaba es, bueno, pues hazlo a medias, ¿no? O sea, no lo hagas tan mal, hazlo a medias y luego ya tomas lo que tú quieras. Y ellos los hijos de Elí le respondían, no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Es decir, estaban ya totalmente corrompidos, fuera del orden de Dios. Ellos eran irreverentes en las ofrendas ofrecidas a Jehová, a lo que Jehová, a lo que Dios había dicho, es cosa muy santa. Cuidado con meternos con el Dios vivo. Entonces Dios había ya determinado el juicio contra la casa de Elí, el juicio contra Elí mismo, contra los hijos de Elí. Uno pudieran haber dicho, bueno, pues, ¿qué tenía que ver Elí? Los que se equivocaron fueron sus hijos. No, Elí, como lo acabamos de leer, no les estorbó. Elí sabía esto y no les corrigió. Dios es amor, pero también es un Dios justo, y en su santidad Él no tolera el pecado. Porque en Hebreos 10, 26 al 27 dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Fue lo que le pasó a Elí. En este juicio que Dios emitió para con Elí y su casa, Jehová dijo, ya no hay sacrificios que puedan remediar el pecado de Elí, que puedan hacer que esto cambie, ¿no? O sea, simplemente Dios ya había emitido el juicio y era lo que iba a suceder. Había llegado ya todo este pecado al colmo de Dios. Dios determinó un juicio para ellos. Sus hijos iban a morir y serían quitados del sacerdocio junto con Elí. Elí no los había estorbado. Hay un sinfín de consejos que pudiéramos hablar sobre la paternidad, obviamente, y que podemos extraerlo de la Biblia y que podemos extraerlo de Dios como Padre. Es cierto, pero vamos a tomar este ejemplo y algunos ejemplos variados de la Biblia. Repito, no podemos centrarnos en un versículo porque no lo hay como tal. Por esa razón vamos a estar con algunos versos variados de la palabra de Dios, pero sin duda hay un sinfín de consejos sobre la paternidad, eso sí lo aclaro.
Dios nos habla a través de toda su palabra sobre la paternidad y Él siendo el mayor ejemplo. La paciencia, por ejemplo, el amor, el tiempo, la cortesía con los hijos, la disciplina, ciertamente. Sin embargo, en este momento quiero solamente resaltar 3 puntos de importantes, de consejos que podríamos tomar, y este es uno de ellos. Como punto número 1, estorbar a nuestros hijos. Amamos a nuestros hijos, son un préstamo extraordinario, especial por parte de Dios para con nosotros. No son nuestros, son de Dios y les amamos con todo el corazón. Y Dios nos va a pedir cuentas de cómo educamos a nuestros hijos. Dios nos va a pedir cuentas de cómo fuimos ejemplo para ellos. Dios nos va a pedir cuentas de si les estorbamos o no les estorbamos. Como padres, esta es una de las claves más grandes marcadas en la Biblia, en las que Dios es claro hablando de los padres para con los hijos, estorbarle a los hijos. Suena extraño, uno pudiera decir actualmente, tristemente, pues ahora los pequeños tienen derechos de los cuales pues se evita el estorbo de los padres para con ellos. Se evita este estorbo y entonces ahora los hijos pareciera que son los que mandan en casa, pareciera que los hijos son los que ahora mandan a los padres. Si me estorbas, si me haces esto, te demando. Si me estorbas y haces esto, voy a ir al DIF y me voy a quejar. Muchísimas cosas que inclusive ahora los hijos pueden hacer. Es triste. ¿Cómo hacerlo entonces en una generación donde hay padres tal vez ausentes? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo estorbar a los hijos en una generación donde los hijos pareciesen que ahora son los que mandan en las casas? ¿Cómo hacerlo en una generación donde el ajetreo tal vez del trabajo del padre es más importante que la atención de los hijos? El tiempo invertido en los hijos, mis hermanos, no es un tiempo echado a la basura. Un segundo, un minuto, un poco de atención con los hijos, un segundo de atención no es, para con ellos no es un tiempo echado a la basura. Y aún en ello hay que educar a los pequeños, aún en ello hay que hablar con los pequeños para que no haya situaciones, bueno, de que ellos quieran ya hacerlo como maña, por decirlo así, ¿no? ¿Cómo estorbarlos si no hay tiempo para hacerlo en la actualidad? En ocasiones se le deja la carga de la corrección solamente o al padre o a la madre. Es cierto que aún actualmente en ocasiones la madre es la que pasa más tiempo con los hijos, pero la presencia del padre es tan importante al igual que la de la madre, o inclusive si ambos trabajan, es posible que el hijo pase más tiempo con los abuelos. Eso tampoco es correcto, no porque sea malo, hay alguien que se tiene que hacer cargo de ellos, es cierto, pero no es el orden que Dios ha establecido. Gracias a Dios que Dios permite que haya quien aún corrija a los pequeños, pero no son los abuelos, no deberían de ser ellos, no es el orden establecido por Dios, son los padres que tienen que hacerlo. Entonces tenemos maravillosos consejos en el libro de los Proverbios, escritos por Salomón. Tenemos ahí Proverbios 19:18, que dice: castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Aquí tenemos un consejo extraordinario del hombre que pidió sabiduría a Dios en lugar de riquezas, y Dios se la dio. La sabiduría con el que escribió estos libros fue por parte de Dios. Entonces, dice: castiga a tu hijo en tanto hay esperanza, estorba a tu hijo en tanto hay esperanza. Entonces aquí da la posibilidad de que es posible que ya no haya esperanza, es posible. Aquí da la posibilidad en castiga, estorba a tu hijo en tanto hay tiempo, en tanto hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Vamos a tomar un poquito de esto más adelante. Castiga a tu hijo mientras hay esperanza. Entonces hay posibilidad de que ya no haya tiempo de hacerlo. Es posible. Los niños pequeños son tan extraordinarios, de verdad, que su
su cabeza gira al triple que la nuestra. La realidad es que yo ahorita con una hija pequeñita, me impresiona realmente su capacidad de pensar, de decir las cosas, de analizar las cosas. Y entonces es el tiempo perfecto desde pequeños. La esperanza, el tiempo correcto es cuando desde que ellos están pequeños. Cuando se va perdiendo la esperanza, cuando no se le corrigió de pequeño y entonces va avanzando el tiempo, es como una bomba de tiempo que en su momento va a explotar si se le consiente a los hijos, si no se le corrige cuando hace algo malo. El pequeño por impulso, el pequeño por cuestiones, si ve una bolsa de dulces, pues él va a ir a la bolsa de dulces y los va a agarrar. Pero si la regla de la casa es que no se agarra un dulce hasta que el papá lo dé o la mamá lo dé, y el hijo va y los toma y no hay una reprensión inicial, oye hijo, estos dulces están aquí para, pues sí, para disfrutarlos después de la comida, no sé, las reglas del hogar, y tú lo tomaste y no está bien que lo tomes sin permiso. La primera vez. Una segunda ocasión lo vuelve a tomar. Hijo, ya te había dicho que esta situación, esto no está bien, esto no le agrada a Dios, probablemente esto, ¿sabes cómo se llama? Se llama robar. Se llama robar y no está bien delante de los ojos de Dios. Una tercera vez, hijo, ya te había dicho. Una cuarta vez, hijo, hay un castigo, porque yo ya te había dicho, yo ya te había hecho conocer que esto que estás haciendo está mal, no es correcto. Entonces ahora va a haber un castigo. Cosas que le corrijan para que él sepa que aquello no se tiene que hacer. Empezamos con un dulce. Castiga a tu hijo mientras hay esperanza. Si no se castiga al hijo, pues hay que los tome, para eso están. Si es la regla, bueno, está bien. Pero si no es la regla, entonces están rompiendo una regla los hijos y hay que corregirlos para que sepan que están rompiendo una regla. Pero si no se corrige en ese momento, en ese tiempo, ahorita es un dulce. En la escuela va a ser un lápiz. Posteriormente va a ser la cartera de la mamá y después va a ser un banco. Desconocemos. Castiga a tu hijo en tanto hay esperanza. El tiempo pasa, entonces en tanto hay, nos quiere decir que hay un tiempo para hacerlo y si no se hace, esa esperanza se puede perder. Nunca es tarde, cierto, pero las consecuencias son las que se viven de no haberlo hecho en tiempo. Proverbios 15:5 dice: el necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Aquí este es un ejemplo de un padre que corrigió. Y sin duda habrá hijos tristemente necios que van a menospreciar ese consejo. Mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Hijos, jóvenes, adolescentes, pequeños, el que guarda la corrección, el consejo de un padre correcto que aconseja y que corrige en tiempo, hay que guardarlo, porque si no la Biblia dice que eres un necio, que menosprecias el consejo de tu padre y te va a ir mal. Entonces, el que guarda la corrección dice, viene a ser prudente, viene a ser correcto delante de los hijos de Dios. Una corrección en tiempo no asegura que un hijo no vaya a rebelarse en algún momento, pero asegura que como padres estaremos dando las cuentas correctas a Dios de nuestros hijos. Voy a repetir esto. Una corrección en tiempo no asegura que un hijo no vaya a rebelarse en algún momento. Es triste, sí, pero sí asegura que como padres estaremos dando las cuentas correctas a Dios de nuestros hijos. Y ahí tenemos el ejemplo del hijo pródigo. No podemos decir absolutamente nada del padre porque ejemplifica a Dios. Así de simple, o sea, no podemos, no cabría el tan solo decir, pues a lo mejor el padre no corrigió bien al hijo pródigo, al hijo que se fue, a lo mejor el padre la regó ahí en algunas cosas, no castigó a su hijo mientras había esperanza. No podemos decir absolutamente nada del padre, nada más y nada menos, porque el padre en la parábola del hijo pródigo ejemplifica a Dios. Entonces, el hijo pródigo se rebeló, fue bien enseñado,
fue bien instruido, fue corregido en tiempo por su padre. Pero entonces, ¿qué pasó? Pues se rebeló. Entonces, una corrección en tiempo no asegura que un hijo no vaya a rebelarse en algún momento. ¿Pero qué pasó? El padre lo dejó ir. El padre ya le había estorbado, ya le había corregido, el hijo ya sabía que era lo correcto. Entonces, el padre le deja ir, con la posibilidad de que lo mataran, con la posibilidad de que se perdiera y jamás regresara, con la posibilidad de que quedara tirado en la calle. El padre lo dejó ir aún con una enseñanza para el hijo, enseñanza que dio fruto, porque el hijo vio, entendió, comprendió su pecado. Y entonces regresa y el padre le recibe con los brazos abiertos. Su castigo ya no era necesario castigarlo cuando él había regresado. Su castigo el hijo ya lo había vivido al irse de su casa, pero regresa. Y el padre correcto, el padre amoroso. Hemos hablado ya también sobre las cuestiones del hijo mayor, donde el padre aún también muestra su amor para con el hijo mayor. Entonces, repito esta parte, una corrección en tiempo no asegura que un hijo no vaya a rebelarse en algún momento, pero para el padre asegura que como padres estaremos dando las cuentas correctas a Dios de nuestros hijos. Al padre del hijo pródigo, si hubiera sido otra persona ejemplificada, Dios no le habría pedido mayores cuentas a él, porque ahora el hijo es responsable de sus actos. Mientras los hijos están en casa, mientras los hijos no tienen una edad para decidir, los padres son responsables. Pero cuando ellos ya cumplieron su edad y aunque siguen en casa y los hijos deciden hacer cosas incorrectas y los padres han sido correctos enseñando, entonces ya es decisión de los hijos. Proverbios 1:8 al 9 dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Consejo para los hijos: hijo mío, no desprecies la instrucción de tu padre. Si tienes hijos, si tienes padres correctos, no la desprecies. Yo sé que a veces la instrucción de tus padres no es la más agradable a ti. A lo mejor tú querías un permiso y no te lo dejaron. Tus padres saben por qué. Padres, expliquen a sus hijos por qué. Y ustedes, hijos, inténtenlo entender. Yo sé que a veces no lo entienden, no lo comprenden. Pero yo ahora que soy padre, yo ahora que estoy ya fuera de casa de mis padres, estoy casado, tengo ya a mi hija, comprendo muchas de las cosas que mis padres me decían. Y dice: y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. ¿Qué hace un adorno de gracia en la cabeza? ¿Qué hace una corona? ¿Qué hace un gran collar en el cuello? Son visibles a la gente. Entonces, todas estas instrucciones van a ser visibles a la gente. Van a ser visibles. Mira, ese hijo es un buen hijo. Y obviamente es un buen hijo porque tiene buenos padres en la mayoría de los casos. Proverbios 6:20 al 21 dice algo similar. Dice: guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón y enlázalos a tu cuello, que estén presentes siempre, siempre en ti. Hijos, adolescentes, pequeños, aunque estás a corta edad, átalos a tu corazón. Se refiere a que guarda todo lo que tus padres te enseñan, guárdalo en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Que sean como collares a tu cuello donde la demás gente pueda verlos, pueda ver que sigues la instrucción de tu padre. Aunque tal vez no lo entiendas ahora, pero obedeces a Dios al obedecer a tu padre. El padre que da instrucción, que da mandamiento, que corrige, es un padre correcto. Los padres tenemos el tiempo contado para corregir a nuestros hijos, es cierto. Y lo acabamos de leer en Proverbios, donde Salomón dice que castiga a tu hijo mientras hay esperanza. Tenemos el tiempo contado para corregir a nuestros hijos. Ellos crecen. Y ciertamente hay esperanza, hay tiempo. Nunca es tarde. Nunca es tarde para poder acercarse con los hijos. Pero las consecuencias, esas no las podemos cambiar. Como punto número 2, el punto número 1 que vimos entonces es estorbar a nuestros hijos, corregirlos en el tiempo correcto. Como punto número 2, ganar el corazón de nuestros hijos. La corrección no lo es todo. Este mismo pasaje decía: no se apresure tu alma para destruirlo. La corrección es buena, es cierto, pero no lo es todo también.
No podemos destruir o querer ser, todo tiene que tener un equilibrio, no que podemos ser los padres que siempre que estorban a sus hijos los corrigen aunque hayan hecho las cosas bien y no reconocer las cosas bien que han hecho. El amor y el tiempo que inviertas en tus hijos ganará su corazón. No se puede decir que se ama a alguien si no se le invierte tiempo. Los autores del libro El desafío del amor para padres de Stephen y Alex Kendrick escribieron: puedes ser el padre más espiritual e inteligente del planeta, pero si pierdes el corazón de tus hijos, lo más probable es que se alejen de ti con el tiempo. Es decir, se puede ser, pues estar bien haciendo las cosas de Dios y todo eso, y entonces perder el corazón de mis hijos. Es cierto. David, tenemos aquí el ejemplo de David. David era un gran hombre de Dios, quien cuando fallaba tenía el corazón que todos deberíamos de tener, como David, de acercarnos a Dios y pedirle perdón: Señor, perdóname. Tristemente, cuando David lo hacía, se arrepentía de sus arrebatos que él tenía. A menudo ya era muy tarde para evitar las consecuencias de sus faltas. No era tarde para acercarse a Dios y que Dios le perdonara, y Dios le perdonaba, pero las consecuencias de los pecados de David tuvieron grandes situaciones que él vivió. David perdió el corazón de su propio hijo Absalón. Concluyó literalmente en una disfunción familiar. O sea, Absalón vio que su hijo Amnón, su hermano, de alguna manera, violó a su hermana de Absalón, Tamar. Entonces, esto fue entre hermanos. Absalón vio que David pues no hizo más que allá que enojarse, y entonces la realidad es que pareciera que David no hizo mucho por la situación cuando sucedió todo esto. Y entonces, o al menos la palabra de Dios no nos da mucho detalle. Entonces Absalón, en pocas palabras o en corto, decide matar a su hermano Amnón, y en venganza por la violación literal que hizo con su hermana Tamar, mata a su hermano. Y cuando Absalón huye, Joab va, busca a Absalón, y cuando por fin Absalón regresa como el hijo pródigo, intenta llamar la atención de David, su padre, pero en pocas palabras David le ignora, no lo quiere ver. Y a diferencia, podemos hacer el contraste de la diferencia del hijo pródigo. Entonces David pues no lo quiere ver hasta que él quiere. Entonces Absalón, esto causa en el corazón de Absalón el inicio de una guerra contra su propio padre. Absalón murió en batalla, dejando atrás una relación rota que atormentaría a David para siempre. Salomón, sin duda, en la influencia que causó para bien esta situación que probablemente vio de su padre, de su hermano Absalón, escribe lo siguiente, guiado por Dios sin duda en los Proverbios. Proverbios 23, capítulo 23, verso 26 dice Salomón: dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Hermoso verso, le dice: dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Sin duda, probablemente este proverbio fue escrito de Salomón para su hijo amado, pero también es una buena oportunidad de Dios hablando al corazón de cada uno de nosotros. Dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Dios nos está llamando, Dios nos llama en todo momento a que le demos nuestro corazón. Ganar el corazón de nuestros hijos no significa darles todo lo que quieran, ni permitirles que hagan todo lo que les plazca. Ganar el corazón de nuestros hijos implica desde corregirlos en tiempo. Ganar el corazón de nuestros hijos, aunque pareciera para ellos lo contrario. ¿Cómo mi papá se va a ganar mi corazón corrigiéndome? Aunque no lo entiendas, hijo, aunque no lo entiendas, adolescente, tu papá está haciendo bien, tu papá está siguiendo las ordenanzas de Dios, tu papá quiere de ti una mejor persona, quiere hacer de ti alguien mejor, y aún en eso gana tu corazón, aunque no lo entiendas ahora,
pero cuando ya estamos casados, cuando ya estamos grandes, cuando estamos adultos, agradecemos lo que nuestros padres hicieron por nosotros. Las correcciones y castigos que nos dieron lo agradecemos, entonces ganan nuestro corazón. Al contrario, hemos escuchado padres que no han corregido en tiempo y los hijos, el reproche de los hijos grandes que ya están en la cárcel, que ya mataron a alguien, que ya robaron, que ya están en situaciones con consecuencias. Papá, ¿por qué no me dijiste? Papá, ¿por qué nunca me corregiste? Entonces pierden su corazón por no haberles corregido en tiempo. Entonces ganar el corazón de los hijos implica darles amor en atención, afecto, tiempo, juego inclusive con los pequeños, corrigiéndolos cuando es necesario, pero también alabando sus logros. Mucha queja de los hijos pues es que solamente me dice las cosas malas que hago, pero no las buenas. Entonces también es corrigiendo lo cierto, pero también alabando sus logros, reconociendo sus logros, ganar su corazón, no permitiendo el distanciamiento emocional entre ellos, no sanando las heridas que probablemente hay en ellos por alguna palabra que tal vez dijimos que no la dijimos con intención, pero que a ellos les hirió. Problemas sin resolver. ¿Cuántos padres no pueden hablarle a sus hijos ni los hijos a los padres? ¿Cómo ganamos también su corazón cumpliendo las promesas que les hacemos? Es fácil ver cuando los hijos se han apartado, es fácil ver cuando los padres han perdido el corazón de los hijos. No hay ternura ya en la relación padre-hijo, hay distancia, ya no se desea estar cerca del padre, el hijo no escucha el consejo, hay enojo constante por parte del hijo. De igual forma, los autores de este libro dicen lo siguiente e invitan a hacer algunas preguntas. Una de las preguntas es, y que cada uno de nosotros como padre podemos hacernos: ¿tengo el corazón de mis hijos en este momento? ¿Tengo el corazón de mis hijos en este momento? Respóndanla ahí cada uno de ustedes. ¿Cuál es el comportamiento de mis hijos? ¿El comportamiento de mis hijos me muestra que tengo su corazón? ¿Ellos saben que tienen el mío? Si te das cuenta de que has perdido su corazón, el corazón de tus hijos, no demores en poner pausa a tu agenda, dice este libro, y pedirle ayuda a Dios para volver a ganarlos. No es tarde, es cierto, no es tarde. ¿Va a costar trabajo? Sí. Pero no intentes cambiar a tu hijo antes de examinarte en forma personal, dice. Pregúntate si tu Padre Celestial tiene tu corazón. Si la respuesta es no, entonces no te sorprendas si tus hijos han seguido tu ejemplo y han alejado su corazón de ti y de Dios. Estos autores dicen esto y lo voy a repetir. Pregúntate si tu Padre Celestial tiene tu corazón. Tenemos que examinarnos primero a nosotros mismos. Si la respuesta es no, entonces no te sorprendas si tus hijos han seguido tu ejemplo y han alejado su corazón de ti y de Dios. Y esto es a lo que pasa nuestro tercer punto. Seamos ejemplo para la vida de nuestros hijos. La cita base que utilizamos ciertamente en su contexto no va dirigida a los padres, pero en su aplicación va dirigida a una persona irreprochable. La cita base nos decía en 1 Corintios 11:1, dice, Pablo diciendo a los corintios, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Aquí Pablo una persona irreprochable no es porque no peque. El único ser vivo que fue sin pecado fue Cristo. Y por esa misma razón, la medida con la que se mide Pablo es Cristo. No hay mayor ejemplo. No es que Pablo se estuviera endiosando ni que pretendiera que la gente le venerara o le adorara. Tampoco Pablo pretendía que la gente le mirara a él en lugar de a Cristo. Si hubiese sido así la intención de Pablo, iría totalmente en contra de lo que dice Hebreos, puestos los ojos en Cristo. Y si Pablo hubiera querido que la gente pusiera la vista en él, simplemente así de simple no sería Pablo íntegro, no habría sido Pablo íntegro ni sería irreprochable. Y habría sido un gran pecado y blasfemia el intentar compararse, tan solo decir, imítenme a mí porque yo imito a Cristo, habría sido por parte de Pablo una extraordinaria blasfemia. De ninguna manera Pablo pretendía esto. ¿Quién de nosotros actualmente podría pararse y decir, imítenme a mí porque yo imito a Cristo?
Pablo tenía la seguridad de su integridad, de su búsqueda y amor por Cristo. No solamente eran palabras, su vida lo ejemplificaba. Su testimonio se podía ver que él imitaba a Cristo. No era pura palabrería que él decía, sino que su vida lo mostraba, su testimonio hablaba. Pablo sabía que no podía predicar a Cristo sin ser como Cristo o buscar ser como Cristo. Él sabía que Cristo era la perfección total y deseaba demostrar al dar su vida por querer llegar a la altura del varón perfecto. Entonces Pablo no tenía esa plena confianza de poderlo decir, imítenme a mí, porque yo imito a Cristo. Pablo nunca permitió que el contenido de sus predicaciones se centrara en una misma persona, en una persona. Él dijo a los Gálatas 1:10, dice, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Pablo no se está endiosando, Pablo no quiere que lo alaben, que lo adoren, no, simplemente Pablo lo que él quería hacer era hacer ejemplo a los demás. No podemos ignorar el contexto de la época, aún en este tiempo, cuando Pablo dijo esto, el Evangelio no estaba escrito aún o estaba en proceso de escritura para que la gente pudiera leer el Evangelio de Cristo. Entonces, el ejemplo que la gente tenía que recibir no lo podían leer de la palabra de Dios. No estaba aún el canon del Nuevo Testamento. Entonces, Pablo dice también esto, no podemos ignorar el contexto también. Entonces, no podemos negar que que toda persona tiene modelos que siguen por muchas cosas, a veces incorrectas. Muchas personas tienen modelos políticos que, aunque es un mal político, le siguen. Muchas veces hay amigos que son mala influencia y le siguen. O sea, todas las personas tienen modelos que regularmente siguen. Nuestra mirada debe estar puesta en Cristo y Él tiene que ser nuestro modelo a seguir. Pablo también mencionaba esto por una razón y lo ejemplifico así para pasar a la conclusión, que como padres, ¿cómo nos aplica como padres este verso? Pablo era un buen líder, era un líder ejemplo, era de buen testimonio. Aquellos que están o estamos como líderes en algún ministerio, debemos ser ejemplo. Los pastores debemos ser ejemplo de tener un buen testimonio. Queramos o no, esto es natural. Queramos o no, las personas ven el ejemplo del líder. Un pastor debe ser íntegro en sus palabras. Si van en contra de lo que vive, las personas no le van a creer. Tarde que temprano la credibilidad del líder va a pender de un hilo. Entonces, cada pastor, cada líder tiene la gran responsabilidad que su vida y su ejemplo hable a través de su testimonio, reflejando a Cristo. No es que las personas tengan la mirada en el líder, sino que siendo ejemplo, el líder impulsa a las personas a buscar de Dios, porque su medida es Cristo, y antoja a las personas a mirar a Cristo y a ser como Él. Prácticamente a esto se refería Pablo. Pablo no está diciendo imítenme a mí porque pues soy yo muy bueno, imítenme a mí porque yo soy un Dios. No, Pablo le da el lugar que merece Cristo. Imítenme a mí. En el contexto ya vimos un poquito, ellos no tenían el canon del Nuevo Testamento como ahora nosotros lo tenemos, donde la palabra de Dios nos muestra que tenemos que seguir a Cristo. Pablo quería decirles, yo amo a Cristo, amo a Dios, le sigo, mi vida es testimonio de... Y la gente sigue a un líder. ¿Qué gente querría seguir a un líder que habla cosas de Dios, que habla su palabra, pero no la vive, que no imita a Cristo, que no es reflejo de Cristo? Nadie querría seguir a un líder así. Entonces, en todo esto, para concluir, hermanos, la paternidad no es la excepción. De hecho, es el mayor ejemplo de esto. Los hijos crecen viendo el ejemplo del padre. Si el padre imita a Cristo, entonces van a antojar al hijo a imitar a Cristo, a seguir a Cristo. Hemos escuchado frases como mi papá es mi héroe,
Yo quiero ser como mi papá cuando sea grande. Mi papá es mi mayor ejemplo. Aquellos que han perdido a su padre, escuchamos comentarios, mi padre siguió a Cristo y me dejó la mejor herencia que pudo haberme dejado, el conocer a Dios. Y ahora él y yo seguir, educar a mis hijos en el camino del Señor. Los hijos tienen una capacidad impresionante de retención e inteligencia. Los hijos van a hacer lo que como padres hacemos. Los hijos van a imitar lo que como padres hacemos. Ellos van a hablar como nosotros hablamos. Ellos van a actuar como nosotros actuamos. Ellos van a responder ante las situaciones de prueba, ante las situaciones de enojo, como nosotros respondemos. Vemos a muchos hijos decir groserías. Ellos no las aprendieron, ellos no leyeron un libro. Pequeños de 2, 3 años, 4 años diciendo groserías. Ellos no agarraron un libro de groserías y las aprendieron a decirlas. No, las aprendieron del padre, de la madre. Los hijos se van a comportar en la medida que nosotros les estorbemos. Los hijos se van a comportar en la medida en la que nosotros nos comportemos. Los hijos imitarán lo que vean de nuestro ejemplo. Decía Pablo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Aquí la pregunta es, ¿como padres imitamos a Cristo? Para que nuestros hijos puedan ver nuestro ejemplo y a ellos se les antoje imitar a Cristo. Se les antoje salir, decir de sus palabras, amo a Dios. Se les antoje salir de ellos una oración por los alimentos, cuando se van a dormir. Se les antoja a los hijos agarrar su Biblia y leerla porque lo ven de nosotros. A menudo los padres se preguntan, ¿por qué mi hijo es así? Pero no volteamos a mirar que su comportamiento es un reflejo del nuestro. Regañamos a nuestro hijo que no mienta, pero en el momento en que lo estamos regañando, le decimos, si habla el jefe de la oficina, dile que no estoy. Le pedimos al hijo concentrarse en la oración, pero nosotros ni siquiera tiempo con Dios tenemos. Le pedimos a los hijos lavar los trastes, pero ellos nunca nos han visto hacerlo. El pastor Miguel Núñez dijo, la enseñanza sin el modelo produce rebelión en los hijos. Hay molestia en ellos cuando no ven el ejemplo, pues obviamente. Dios lo ve también. Él lo ve como hipocresía y Dios debe corregir esta situación. Voy a leer esta frase una vez más y voy a dar una breve explicación de esto. La enseñanza sin el modelo produce rebelión en los hijos tarde que temprano. La primera ocasión obedecerán. Hijo, por favor, recoge esto, haz esto. Hijo, por favor, levanta esto, no grites así, lo harán. Segunda vez, tal vez también. Pero tercera, cuarta vez van a ver, mi papá me está pidiendo hacer esto, pero él no lo hace. Mi papá me está pidiendo hacer esto otro, pero él no lo hace. Mi papá me está pidiendo buscar de Dios, pero él no lo busca. Mi papá me está pidiendo orar, pero él no ora. Mi papá me está pidiendo no mentir, pero él miente. Tarde que temprano, la enseñanza sin modelo produce rebelión en los hijos. Y hay molestia en ellos, con justificada razón, porque no ven el ejemplo. Dice, Dios también ve esto. Él lo ve, Dios ve esto por parte del Padre como hipocresía. Y Dios debe corregir esto, como lo hizo con Elí. Dios vio en Elí que no estorbó a sus hijos. Dios vio en Elí que no les corrigió en esta parte. Entonces Dios tuvo que corregir esa parte. Por esta razón Dios juzgó la casa de Elí. Una vez, con esto concluyo, una vez mi hija me dijo, es que no me gusta que me castiguen, me cuesta trabajo obedecer. En sus oraciones ella le dice a Dios, Dios ayúdame a obedecer, ayúdame para que ya no me castiguen. Me da tanta ternura mi hija. Y ella me preguntaba y me decía, cuando ustedes eran chiquitos, ¿ustedes se portaban mal?
También los castigaban y yo le decía, sí, también nosotros fuimos pequeños y tus papás, tus abuelos nos corregían, los papás, los abuelos de tu mamá, bueno, los papás de tu mamá, pues, y mis papás, tus abuelos, también nos corregían y nosotros también nos costaba obedecer. No te preocupes, tú vas a aprender a obedecer, pero es necesario que nosotros te corrijamos para que tú aprendas qué es lo bueno y qué es lo malo. Y que cuando se te presente la oportunidad de volverlo a hacer, no lo hagas para que tú pienses y digas, no, pues mis papás esto no les gusta. Pero yo también le dije, yo también tengo que predicarte con el ejemplo, porque sabes, le decía a mi hija, sabes quién es el que ve a tu mamá y a tu papá ahora. Y ella me decía, ¿mis abuelos todavía los castigan? Y decía, no, nos dan consejo, pero quien actualmente nos corrige, quien actualmente nos está mirando, cómo te corregimos, pero también qué ejemplo te damos, directamente es Dios. Y ella se impresionaba. Y, y así es, hermanos. Dios es el que directamente está mirándonos a nosotros como padres. ¿Qué hacemos? Si somos ejemplos, si podemos ser ejemplo porque miramos a Cristo, porque imitamos a Cristo, si somos ejemplo de nuestros hijos porque imitamos a Cristo, o si les corregimos solo a ellos porque pues nada más es regla el corregirlos, ¿no? Pero nosotros mismos como padres no hacemos lo que es correcto. Dios ve esto como hipocresía. Cuando nosotros corregimos a nuestros hijos sin ejemplo, sin ser ejemplo de ellos, Dios ve esto como hipocresía. Dios debe corregir esto. Esto decía el pastor Miguel Núñez y decía, Dios debe corregir esto porque no es posible que tú estés corrigiendo a tu hijo y aunque estás bien, para que no mienta tal vez, para que no robe tal vez, para que no falte el respeto tal vez, para que no diga malas palabras, pero tú lo haces. Eso es hipocresía. Y Dios te va a pedir cuentas de una manera que no pensamos, hermanos, no pensamos. Entonces tenemos que estorbar a nuestros hijos como punto número uno. Tenemos que ganar su corazón, es cierto, pero también tenemos que ser ejemplo. Y este es un reto. Yo no puedo corregir a mi hija sin antes hacer lo correcto delante de Dios. Nunca es tarde. Sed imitadores de mí como yo de Cristo, decía Pablo. Nuestros hijos pueden decir eso de nosotros. Para poder nosotros decir esto que dijo Pablo, nos falta muchísimo, hermanos. Hacernos la pregunta diaria de imitar a Cristo, pero si nuestra vida refleja realmente a Cristo en todo lo que hacemos, le vamos a buscar diariamente y día con día vamos a intentar ser mejores. El mayor ejemplo de padre que podemos encontrar en la Biblia es el de Dios. Sigamos sus consejos, hermanos, y nunca es tarde. Piense usted en este momento, ¿tengo el corazón de mis hijos? ¿Soy ejemplo? Pero pensemos más aún, ¿Dios tiene mi corazón? No porque Él no quiera tenerlo, sino porque nosotros hemos retenido esa parte. Proverbios 23-26, palabra de Salomón a su hijo, pero palabra de Dios a cada uno de nosotros. Dame, hijo mío, tu corazón. Si tú eres padre y aún no le has dado tu corazón a Dios, podrás dar buenas enseñanzas a tu hijo sin duda, pero no hay como el ejemplo de Dios forjándose en cada uno de nosotros, teniendo a su Espíritu Santo dentro de nosotros como Padre. No hay mejor ejemplo y no hay mejor forma de poder guiar a nuestros hijos teniendo a Dios en nuestro corazón. Dame, hijo, tu corazón. Cristo murió por nosotros. Y el Padre envió a su Hijo Jesucristo al mundo para que
para que nosotros tuviéramos salvación. El amor del Padre fue extraordinario para, para que nosotros pudiéramos tener esa vida eterna juntamente con Él. El Padre nos dio de su amor y nos incluyó en ese plan de salvación. Nos adoptó como hijos. No pintábamos nosotros en esto. Nos adoptó como sus hijos. Y Él es el Padre que merece la mayor celebración, el mayor festejo por cada uno de nosotros, como padres, como madres, como hijos. Él es el Padre por excelencia. Dame, hijo, tu corazón. Si no se lo has dado, vamos a orar y repite esta oración conmigo para concluir. Si tú no le has dado tu corazón a Dios, repite esta oración. Amado Dios, Padre por excelencia, tú que me amaste sin medida, en este momento reconozco que te necesito. Para poder recibirte en mi corazón, yo tengo que reconocer que he fallado. Yo tengo que reconocer que no he hecho las cosas bien. Tal vez no fui un buen hijo. Tal vez no fui un buen padre. Tal vez no he sido un buen esposo. Tal vez no he hecho las cosas bien porque he estado alejado de ti, porque no te he conocido. Pero ahora tú me invitas a través de tu palabra, dame, hijo, tu corazón. Y yo reconozco que soy pecador, y yo reconozco que he fallado, y te pido perdón. No puedo acercarme a corregir a mi hijo si no te tengo a ti, Señor. No puedo acercarme a corregir a mi hijo si no me corrijo mi vida yo primero, si no corriges tú mi vida primero. Por eso vengo a ti a darte mi corazón, pedirte que me perdones. Me arrepiento y reconozco que he fallado. Y reconozco que no puedo solo y que solamente la sangre derramada de tu Hijo Jesucristo que diste en amor por cada uno de nosotros puede limpiarme de toda maldad. Perdóname, Dios. Te abro las puertas de mi corazón, te doy mi corazón para que tu Espíritu Santo entre en mi corazón y me haga tu Hijo. Quiero recibirte en este tiempo como mi Señor y mi Salvador. Y quiero obedecerte, quiero seguir tu camino, quiero seguir tu guía para poder guiar correctamente a mi hijo. Y te pido todo esto en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Y vamos a hacer una oración más. Amado Dios, si te conocemos, Padre, y no hemos sido ejemplo a nuestros hijos, te pedimos perdón, Dios. Padre no es aquel solamente que tiene un hijo y ya. Padre es aquel que le educa, que le ama, que le corrige, que le enseña, que da su tiempo, que da días de juego, que le ama y se lo demuestra. Pero aún Padre es más aquel que sigue tus caminos, Dios. Y si nosotros, Padre, no hemos hecho aquello, Señor, que a ti te agrada, si no lo hemos corregido a nuestros hijos en tiempo, si se nos ha ido el tiempo en corregirlos y en darles ese tiempo que ellos han merecido o que merecen, Dios, te pido perdón. Y nunca es tarde, consecuencias tal vez ya hay, pero si hemos fallado en ello, permítenos acercarnos a nuestros hijos, aunque ya estén casados, aunque ya tengan una familia, permítanos acercarnos a ellos y ayúdanos a reparar los errores que cometimos, Señor, a enmendarlos, Padre, y a corregir el tiempo y a recuperar el tiempo perdido con nuestros hijos, Señor. Gracias, Padre, por esto, que podamos llevarlo a la práctica, Señor, y que podamos ser imitadores de ti, Señor, y que eso, quienes nos rodean, lo puedan ver, Señor. No para alabarnos, no para vanagloriarnos, sino para que te alaben a ti, te reconozcan a ti, que cambias corazones, que renuevas y haces nuevo todo, Señor. Ayúdanos, Señor, te necesitamos.
Lo ponemos en tus manos y te lo rogamos todo esto en el maravilloso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Les dejo con mi hermano Agustín. Pues damos gracias al Señor por el consejo de su palabra y damos gracias a nuestro hermano Gibran que con ese corazón dispuesto en realizar este bosquejo porque fue de gran bendición. Yo creo que cada quien tenemos mucho que tomar de este consejo y aplicarlo en nuestras vidas. Como hermanos, yo creo que invitarles a que continuemos buscando de Dios como amigo que tú nos has escuchado y que quizá hayas hecho la oración para poder recibir a Cristo como tu Señor y Salvador, pues muchas felicidades. Y si no lo has hecho, pues te invitamos a que lo hagas, hermano. Pues unos avisos, vamos a continuar con los estudios de la carta a los romanos, los días miércoles a las 7 de la noche, como estamos considerando. Recordar que los devocionales de los niños pues, se van a seguir pasando los días domingos, ya a la hora acordada, el devocional que las mujeres o el área femenil tienen, que día con día lo están subiendo como en el WhatsApp como audio, y el devocional que los días viernes como varones tenemos, los días viernes a las 7 de la noche, como varones pues nada más tenemos un día. Probablemente pues tomemos ejemplo y más adelante lo vayamos haciendo diario, pero por lo pronto ahorita los días viernes. Pues es todo como avisos, esperemos que continuemos buscando de Dios y vamos a hacer una oración final para enlazarnos con nuestro hermano nuevamente Gibran para que nos dé la bendición apostólica y nada más inclinar nuestro rostro para hacer esta oración final. Bendito Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre nuestro, te damos infinitamente gracias por este maravilloso día. Gracias, mi Señor y mi Dios. Quiero expresarte a título personal y quizá se unan muchos hermanos más, que es un privilegio ser tu hijo, Señor. Ayúdame, Señor, a ser un buen ejemplo como hijo hacia mis demás hermanos. Ayúdanos, bendito Señor, y sobre todo, mi Señor y mi Dios, Padre mío, que ese mismo sentir lo tengamos nosotros, porque para mí es un privilegio, pero no sé, mi Señor y mi Dios, que tú que pienses de mí como tu hijo. Hoy te doy infinitamente gracias por todo esto, Señor, que ha sucedido en este día, por este consejo de tu palabra, porque todo esto viene de ti, Señor. Todo esto tú lo permites y por todo esto te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Pues bien, nos enlazamos con mi hermano Gibran para que nos dé la bendición apostólica y damos por terminado el culto del día de hoy. Gracias, hermano. Bien, hermanos, pues vamos a despedirnos con la bendición apostólica que Pablo dio a la iglesia de Corinto en su carta, en su segunda carta, capítulo 13, versículo 14, que dice que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos y cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga, hermanos, y disfruten este día ahí en casa con sus papás. Dios les bendiga, mis hermanos.